lateral que corresponde a Cerro Porteño, lo cumple Raúl Cáceres, ya levanta esa pelota ubicando para el Memo Beltrán, va saltando esa pelota por el medio, aparece el Josué, vino remate Benito, atropellando Memo, apareció Josué Colmán, el pequeño número 10, violento remate, persiste el peligro para Raúl, vino el centro de Cáceres, pelota arriba para el Memo, el cabezazo, ¡gol! No lo dejen pestañear al grandote Memo Beltrán. Vino el centro largo, pelota arriba la puso Raúl. El rebote anterior del chiquito, Josué Colmán, la pelota para el sector derecho. El centro alto, cómo se eleva el Memo Beltrán, pero por favor, lo dejaron saltar a Memo y no perdona, no. No perdona el cabezazo de arriba para abajo. El Memo va mimo, ¿te acordás? Pero por favor, como en aquellos libros de primer grado, mame, Memo, como te quiero, dice el hincha de Cerro. 1-0 para la jugada, sí. Gol, se convierte, A los 21, primera etapa. Justo premio al que salió a buscar, al que estaba jugando mejor, al que atacaba más por los costados, especialmente por derecha. Fondo de cancha, Raúl Cáceres levanta la pelota como los dioses, cómodo, llega a ese cabezazo del punto penal, cruza, hace lo lógico, vence la mano de Barreto, golazo, testazo del Memo, 1-0 para Cerro ante Olimpia. Y la importancia de tener un lateral como Raúl Cáceres, porque justamente del lateral viene un centro prácticamente que en el rebote Josué Colmán le pega al arco. Ya lo dijo que no, Barreto anticipaba a Cerro. En el rebote aparece otra vez Raúl y esta vez con los pies, como decía Gustavo, a Piacere. Donde estaba Beltrán no estaba nadie de Olimpia. Solo eligió dónde colocar ese testazo, el 1-0 de Cerro. Y bien porque Cerro estaba jugando mejor en este partido. para Rodrigo, viene el remate, alta pelota arriba. Carambola, una serie de pelotazos que rebota el defensor. Otra vez el Memo Beltrán que encuentra esa pelota y tira para atrás. El balón para Rodrigo Rojas, el enorme capitán del Cerro Porteño. Levanta la vista la desesperación de Barreto. Pelotazo arriba, 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 arriba. Inalcanzable para Diego. Rodrigo Rojas, el hombre del brazalete. Pero por favor, tremendo gol, Rodri. 2-0 para Cerro Porteño, sí. Gol se convierte. A los 41, primera etapa. Sí, Gustavo Marcelo. Gigantesco contragolpe de Cerro Porteño. Había tapado a Anthony Silva. Va a pelear Beltrán. Aparece en la posición de un 9 falso Rodrigo Rojas. Y cuando se interna al área con un Barreto adelantado inteligentemente, pincha la pelota, le hace el globo. Golazo, Cerro era más. Cerro ya encuentra el segundo gol. Ya gana por 2-0 Olimpia. Cabeceando Marcos Cáceres, pelota arriba, peinando Roque, tocando por el medio para Brian, para Roque, atención, bajo esa pelota contra el muslo derecho, tocando de zurda. Hiciste para Mouche, vino centro alto, pelota arriba, al cabezazo. ¡Gol de Olimpia! Sorpresivo y sorprendente el centro volcado por el sector izquierdo. Se mete el pequeño Julián Benítez, esa pelota que parecía imposible. Levanta su pequeño cuerpo. El cabezazo al palo zurdo de Anthony Silva. El pequeñito Julián Benítez. Artero preciso, categórico. Julián Benítez, el descuento para el equipo de Para 1. Gol se convierte. A los 18, segunda etapa. Vamos, Marcelo. Olimpia puso más ganas que juego en esta segunda etapa. Pero lo puede levantar anímicamente este descuento porque se puso a tiro de empate. Mouche levantando la pelota, atropellando de atrás, jugando como enganche en esta segunda etapa Julián Benítez. Otra vez los groseros errores en el fondo de Cerro, lado izquierdo entre Victorino y Palito. Atropella Julián de cabeza, clava, cruza la pelota hacia el palo izquierdo. Inatacable para Anthony, para que Olimpia siga teniendo la esperanza de darlo vuelta en el clásico.
Intenta justamente con la del segundo tiempo. A los centrazos decíamos, bueno, esa fue la fórmula de Mauro Caballero, con Mouche por izquierda, como decía Gustavo, y esta vez sorprendiendo a todos Julián. Dormido se quedó Palito Pereira, se anticipó muy bien el 23 y el cabezazo por debajo de la humanidad de Anthony Silva. Olimpia descuenta, hay partido en el Clásico. Julián Alfonso Benítez Franco, de 29 años, anota su 16º gol con Olimpia. Nuestro fútbol es el primer tanto que convierte en un superclásico en 5 partidos.